Y el día de hoy yo tengo un tema por compartirles que se llama Soy lámpara, soy luz. Y sabe, duré varios días porque desde la semana pasada me dijeron, ¿sabes qué? Vas a compartir esta semana. Y desde la semana pasada yo le decía a Dios, bueno Señor, dame algo de qué va a hablar, dame algo de qué hablar. Y miren, una vez nos testificaba el pastor Ricky, no me dice hasta la mera hora de qué voy a hablar. Y así me la pasé todos los días diciéndole, Señor, dame un sueño, Señor, háblame, Señor, mira que vea aquello y me haga pensar en algo que tengo que hablar, que compartir. Y el día de ayer Dios empezó a darme un destello de esta enseñanza y pude terminarla y pude hacerla. Y sé que esta palabra viene de parte del corazón de Dios a cada uno de nosotros. Yo les he testificado que cada que Dios da una palabra para compartir, siempre primero es para mí y después para quienes voy a compartirles la palabra de Dios. Y espero que sea de mucha bendición. Ponga todos sus sentidos dispuestos para que pueda entenderle y comprenderle, porque si se recuerda, hemos estado hablando en semanas pasadas, tanto mi esposo como yo, de la sabiduría y la inteligencia. ¿Se acuerdan? Y dijimos que la sabiduría es saber la enseñanza, pero inteligencia es ¿qué? Hacerlo. No solamente es tener la sabiduría, sino tener la inteligencia para hacer lo que hemos aprendido, porque sabemos que la sabiduría y la inteligencia son dos activos o dos espíritus más bien que Dios quiere darnos, ¿sí o no? Y hablamos de que la sabiduría y la inteligencia son joyas que el Señor quiere entregarnos, no collares, no aretes, sino joyas que nos adornen a nosotros en nuestro espíritu para que seamos de bendición a quienes están allá afuera. Amén. Porque es hermoso las joyas, ¿sí o no? Y aún así en lo secular se ven muy bonitas. Ahora imagínate la importancia o lo hermoso que es el tener esos espíritus en ti que van a venir a ayudarte para el propósito que tú tienes en este mundo. Así es que todos los necesitamos. Y esta enseñanza, aunque no viene muy incluida la palabra sabiduría o inteligencia, parte de ahí de los temas que hemos estado viendo. Y vamos a ir a 2 de Timoteo 3:16, que este versículo de por sí ya se ha tocado en varias enseñanzas. 2 de Timoteo 3:16 y 17. Y dice así, vamos a leerlo todos juntos. 1, 2, 3. Toda la escritura. ¿El que sigue? Amén. En el versículo anterior, si me lo regresan, por favor, dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. Y si vemos aquí, estamos viendo, como ahorita nos decía Denise, hay 4 cosas. Y sabemos que cuando están 4 cosas es una ¿qué? Y esta es la cuadratura ¿de qué? De la utilidad, ¿de qué? De la palabra, de la escritura, porque ahí mismo te está diciendo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil. Es la cuadratura de la utilidad de la palabra, porque la palabra es útil a nuestras vidas. Y vienen 4 puntos, es para enseñar, redarguir, corregir e instruir en justicia. Pero hoy nos vamos solamente a concentrar en la primera, que es enseñar. Y de ahí va a partir la enseñanza que ahora sí traemos para compartir a ustedes. En el segundo versículo que vimos, 2 de Timoteo 3:17, dice a fin, ¿sí o no? Quiere decir que toda la palabra que es inspirada por Dios y es útil para estas 4 cosas, tiene una finalidad en nosotros, porque nos está hablando a nosotros, a fin de que el hombre de Dios, ¿aquí hay hombres de Dios? Y no se refiere solamente a hombres en cuestión de decir que es masculino o femenino, sino engloba a hombre y a mujer. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. O sea, que la escritura te quiere enseñar, corregir, redarguir e instruir para que tengas un fin. ¿Ser qué? Perfeccionado.
porque Dios quiere llevarnos a que tengamos una perfección en nosotros. Quiere que vayamos madurando, que no sigamos siendo los mismos niños de siempre. Tú vas a decir, pero yo no soy un niño, yo ya tengo 20, 30, 40 años, 50, 60. Yo dejé hace mucho de ser niño, es más, ya ni me acuerdo de mi niñez. Sí, crecimos en lo físico, pero en lo espiritual, ¿cómo está nuestro espíritu? ¿Es un niño? ¿Ya fue joven, hombre, adulto? Y normalmente decimos, no, pues el espíritu, o tenemos la creencia que el espíritu va creciendo conforme vamos creciendo nosotros físicamente, y no es así. Nuestro cuerpo se va desarrollando. ¿Sabe que este cuerpecito, el cuerpo que usted tiene y el que yo tengo, es el recipiente que Dios nos dio para guardar el espíritu a partir de que estábamos en la preexistencia y nos envía aquí? Para venir a cumplir un propósito. ¿Sabe qué necesitábamos? Necesitábamos un cuerpo. Y el cuerpo que usted tiene es el que Dios le dio para cumplir un propósito. Entonces, si usted dice, estoy creciendo, veo que ya me están saliendo unas canitas, veo que ya me están saliendo unas arruguitas, sí, estás creciendo en el recipiente, pero en el espíritu, ¿qué es lo que importa? ¿Estamos creciendo? ¿Hay una madurez en nosotros? Porque aquí vemos en estos versículos, en Timoteo dice que la palabra es útil para nosotros, pero que trae una finalidad, que nosotros debemos de llegar a una finalidad en la escritura, y es el ser perfeccionados, el cada día ir creciendo y el cada día ir siendo mejor. ¿O usted piensa que es el mismo de hace 5 años, de hace 3 años, de hace 2 años? ¿O piensa que algo ha cambiado? Y se considera que va para arriba o que va para abajo. Se considera que está creciendo en lo espiritual o que está decreciendo en lo espiritual, porque también se puede. Fíjese que tenemos el discipulado el viernes, y en el discipulado estamos llevando la clase del ayuno. Y yo platicaba con ellos que la primera vez que a mí me dijeron, cuando recién llegué a las cosas de Dios, que fue desde el 2010, 11, que serían como 15 años por ahí, yo llegué a las cosas de Dios y empecé a involucrarme, a estar con los panderistas, en los exaltadoras y aquí y en todo esto. Y un día iba a haber un evento en la iglesia y nos dicen, es que toca ayunar a todos los que servimos en algo. Bueno, pues vamos a ayunar. Y yo dije, pues me dijeron que voy a ayunar, yo voy a ayunar. Era la primera vez que a mí se me decía que iba a ayunar. No tuve una enseñanza antes de lo que era el ayuno, cómo se tenía que hacer un ayuno. Es más, yo ni había leído la Biblia, la palabra, para saber qué era un ayuno. No sabía ni que la Biblia hablaba acerca de varios tipos de ayuno. ¿Y sabe qué hice yo esa vez? Pues yo voy a ayunar. Al día siguiente me levanto y no como nada. No voy a comer ni beber en todo el día. Dijeron que te levantabas y hasta las 3 de la tarde. Pues yo me levanté, recuerdo que como a las 8, 8:30, y nos fuimos, no sé dónde andaba con mi esposo, y salimos, y eran las 3 de la tarde, y ¿sabe qué? Yo ya andaba desesperada por una coca, porque yo estaba haciendo un ayuno, pero era que tenía un desespero no por comida, sino por una coca. Y bueno, llegaron las 3 y de volada dije, y entrego el ayuno en el nombre de Jesús, amén. Y la coca de volada. ¿Usted cree que ese ayuno tuvo alguna función o una efectividad con Dios? Pues no. Mire, no leí la palabra, no transcribí, ni siquiera oré para decirle a Dios que me ayudara a poder hacer ese ayuno. Ni siquiera ese ayuno yo sabía que tenía que orar para decir, es en específico por el congreso que va a haber. Yo dije, voy a hacer un ayuno y lo hago. Y lo hice así. ¿Sabe qué? Cuando nosotros no tenemos una enseñanza, hacemos así las cosas. Y por eso es tan importante el ser enseñados en la palabra de Dios. Yo no leí la Biblia, no medité, ni siquiera puse alabanzas para tener un tiempo de adoración con Dios. Solamente dije, pues no como y no bebo nada por estas horas y ya. Pero se llegaba a las 12, la 1, las 2 y estaba desesperada. Mire, yo creo que me saboreaba tanto una coca. Ya estaba desesperada y de decir, donde quiera que veas, que pases y veas una tienda, párate porque vamos a comprar una coca. Y mi desespero era, da las 3, 2:59, las 3, vámonos por la coca. Entonces,
¿qué enseñanza tenía? ¿Qué efectividad tenía delante de los ojos de Dios ese ayuno? No tenía ninguna. Aquí la palabra nos está diciendo que la misma tiene una utilidad y es enseñarnos y corregirnos. ¿Sabe que la palabra enseñar es instruir? Y yo no había tenido una instrucción de cómo era un ayuno. Estábamos viendo en el tipo de ayunos en el discipulado que la Biblia marca que hubieron varios tipos de ayunos. Y algunos eran sin nada, sin agua y sin comida, otros eran con pura agua. Eran ayunos de varios días. El ayuno de Daniel, que dice que no lo hizo con nada que fuera satisfactorio para su carne. Pero yo no sabía todo esto porque nunca había leído la Escritura. Entonces, esto es algo que nos enseña la importancia de estar leyendo la palabra, siempre. Algo que me pasó en estos días pasados, estaba platicando con unas personas y dijo, no, pues es que tú la iglesia, ¿cómo vas? Y no sé qué. No, le dije, yo voy muy bien, gracias a Dios. Y me dijo, es que están bien locos. ¿Ustedes piensan que Dios habla y Dios no habla? No, le dije, es que Dios sí habla. ¿Y tú cómo sabes? Le dije, la Biblia lo dice. No, dijo, ese libro fue hecho por hombres. Ese libro fue hecho por hombres. ¿Tú por qué vas a creer lo que dice eso? Si un hombre lo escribió, Dios no lo escribió. Ay, yo dije, bueno, pero qué mentalidad esa. Y le dije un versículo, dijo, pero ese versículo viene de un hombre. Ese versículo viene de un hombre, no viene de Dios. Y le dije yo, sí, pero la palabra dice que toda la Escritura fue inspirada por Dios, que se la dio y que los santos hombres de Dios fueron inspirados para escribir la Escritura. Pero ¿sabe qué? Entendí que hay personas que por más que le leas un versículo, su mente está tan velada, su mente está tan tapada que no te van a entender. Y le oré a Dios y le dije, Señor, ayúdame. ¿Cómo puedo hacer para que el velo de esta persona se caiga? Porque veo la necesidad que hay. Y entendí que tenemos que ser luz para esas personas. Que por más que nos digan, la palabra fue escrita por hombres, ¿sabes qué? Tú tienes que decirle a Dios que te dé las estrategias para saber cómo llegar al corazón de esa persona. Porque Dios te puede dar las estrategias. Y en el libro de Segunda de Pedro 1, 20 y 21, Segunda de Pedro 1, 20 y 21, 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿El que sigue? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Así es que cuando alguien venga y te quiera refutar y te quiera decir que la Escritura fue escrita por hombres, sí, fue escrita por hombres, pero ¿sabes quién inspiró a esos hombres? Dios. ¿Tú crees que todo lo que viene escrito aquí en la Escritura, el hombre tiene la capacidad de todo esto? Hay milagros. Mismo Nicodemo le dijo cuando fue a ver a Jesús, que dice que fue de noche, y le dijo, sabemos que vienes de Dios, porque nadie hace lo que tú haces si no viene de Dios. Nosotros mismos, en la capacidad que tenemos como humanos, como personas, sabemos que hay cosas que solamente son hechas por Dios, ¿sí o no? Cuando una persona es desahuciada y le dicen, te quedan 1 día, 2 días de muerte, el cáncer te invadió y ya no hay más, ve, estate con tu familia para que te despidas, y Dios la levanta y le sana su cuerpo, ahí ¿quién creemos que es? El médico, la ciencia está diciendo, ya no hay más que hacer. Pero sabes que ahí es donde interviene el poder de Dios y dice, no es el tiempo de que esta persona pase por esto y yo la sano. Y sabemos que eso proviene de Dios, ¿sí o no? Porque el hombre no puede hacerlo, ni los médicos, por más carreras que tengan o especialidades, tiene un límite la ciencia. La ciencia tiene un límite y hasta ahí llega, pero donde se terminan las capacidades del hombre, empieza Dios a trabajar y Dios obra en cada uno de nosotros milagrosamente para que conozcamos su poder, para que entendamos que hay cosas que solamente provienen de Él y solo de Él. O sea que toda la Escritura no es de creación humana, esto es inspirado por Dios. Y ¿sabes qué? La Biblia es algo que nos entregó y que nos dejó a nosotros el Señor
porque necesitamos el manual o la instrucción de cómo vivir cada día de nuestras vidas. Ahora, la enseñanza se llama soy lámpara, soy luz. Y Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Porque el mandamiento, aquí hay mandamientos, mire, aquí hay mandamientos, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Aquí hay mandamientos y hay enseñanzas. Mismo Jesús, a partir de que empezó su ministerio, lo que hacía es que andaba preparando a los discípulos con sus enseñanzas, y a las multitudes que le seguían, ¿qué hacía? Les enseñaba. Y dice la palabra, Proverbios 6:23, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. ¿Sabes qué? Que la palabra te está diciendo que vivas en los mandamientos para hacer esa lámpara. Mi esposo ya había compartido alguna vez, soy lámpara, ¿sí o no? ¿O somos lámpara? Había compartido una enseñanza hace tiempo y habló de que todos nosotros somos lámpara, de que todos nosotros somos esa lámpara para ir a dar luz al que está necesitado allá afuera. ¿Sí lo recordamos o no? Diga que sí, porque queda grabado allá. Entonces, toda la escritura tiene mandamientos. Sabemos que la escritura viene en dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento. Pero no porque haya un nuevo, quiere decir que el antiguo queda invalidado. Si hablamos de enseñanzas, hay muchas enseñanzas o pseudoenseñanzas que se dan en internet, donde te dicen que, un ejemplo, el diezmo. ¿Sabes qué? El diezmo solamente se habla en el Antiguo Testamento, en el Nuevo ya no se habla. Sí, y tú dices, por eso yo ya no cumplo con el diezmo, porque a partir de que llegó Jesús, vino a invalidar las leyes de Moisés que están en el Antiguo Testamento, ahora todo es amor y ya no hay diezmo. Sí, y de esa enseñanza nos agarramos cuando, ¿sabes qué? Para eso quieres usar el Antiguo Testamento nada más para invalidar el diezmo. Pero ¿por qué cuando usas el Salmo que dice Jehová, el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará? Porque ese está en el Antiguo Testamento y si lo quieres hacer válido. Porque hay promesas que hay en los salmos y eso sí los agarramos, está en el Antiguo. Pero sabes que hay enseñanzas mal fundadas, porque nos quieren mal informar o mal instruir de lo que Dios dejó escrito. Y nosotros tenemos que entender que toda la escritura fue inspirada por Dios y que tiene la utilidad de enseñarnos la enseñanza correcta, la verdadera enseñanza. Porque para una cosa, como les decía el ejemplo, decimos el diezmo está en el Antiguo, no es válido. El Salmo 23 está en el Antiguo, no es válido, pero ese sí lo agarramos y decimos, Jehová es mi pastor y nada me faltará, voy a tener la alacena llena porque nada me va a faltar. ¿Sí o no? Pero entonces, ¿por qué agarramos nada más ese si nos conviene y el del diezmo no nos conviene? Hay enseñanzas que así no se nos han dado, o que si buscamos en el internet y le ponemos, ¿es bueno diezmar? Y ahí te va a decir, no, porque viene en el Antiguo y ya vino Jesús a romper con las leyes, porque Moisés decía que en las leyes de Moisés decía que si encontrabas una mujer en adulterio, ahí mismo la apedrearan y muriera. Pero llegó Jesús y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y si te dan una cachetada, pon el otro cachetito para que te den la otra. Y nos agarramos de enseñanzas que solamente toman un texto y que completamente lo transgiversan para darnos una enseñanza que está equivocada, que no es correcta y que nos quiere llevar a ser mal instruidos. Cuando nosotros tenemos que hacer, o más bien leer lo que está aquí para saber cuál es la verdadera enseñanza, porque si está escrito es verdadero. ¿O qué no dice ahí en Segunda de Timoteo 3:16 que toda la palabra es inspirada por Dios? Todo esto es inspirado por Dios y de esto tenemos que basarnos. Ahora hay el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, y si hablamos de testamento estamos hablando de ¿qué?
de herencia. Todos aquí tenemos una herencia. ¿Y cuál es la mayor herencia que estamos esperando como seguidores de Cristo? La vida eterna, ¿sí o no? Bueno, cuando hablamos de testamento aquí en la tierra, en este mundo donde vivimos, ¿hay leyes para hacer un testamento, sí o no? Un día a mi esposo y a mí, una vecina, tiene una hija que es muy amiga de Dana, y nos habló que si podíamos ir de testigos, porque la abuelita de esa muchacha, de esa jovencita entonces, le iba a heredar en vida. Y nos hablaron a mi esposo y a mí que fuéramos a ser testigos. Y yo dije, pero si la señora se ve muy buena para andar heredando en vida. Y cuando estaban haciendo los papeles y todo, pues pusieron, ¿verdad?, que cuando la señora ya no estuviera en este mundo, y la que iba a heredar esa casa, porque la señora tenía varias propiedades y cosas, pero esa casa en específico iba a ser de esa jovencita. Y nosotros fuimos de testigos a firmar. Pero algo que le dijo el notario o el juez que estaba ahí a la señora, le dijo, ¿cómo se porta con usted su nieta? Y ella dijo, bien. Dijo, y si se porta mal, en el momento que se porte mal, usted venga y rompemos este testamento y hacemos otro para que le quite la heredad que le está dando. Y dijo la abuelita, como que se quedó pensando, y yo dije, sí se puede, o sea, heredas y si te portan mal vas y le quitas, porque pues también hay personas que hacen eso. El hijo pródigo no pidió su herencia antes de, siendo que no estaba preparado para recibirlo. Entonces yo entendí algo, hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento. Y sabe que así como aquí en la tierra tú puedes hacer tus testamentos para los hijos que te queden, para tus generaciones, también el Antiguo y el Nuevo Testamento son para nosotros, pero también tiene cláusulas, que si nos portamos mal no vamos a recibir la herencia de la vida eterna. Y dice que el Proverbios 1:8 dice que no se me fue. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Dice el proverbio te está diciendo, oye, hijo mío, la dirección de tu padre. Te está dando una cláusula y te está diciendo, no desprecies la dirección de tu madre. Y son cláusulas que están escritas aquí en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, que son los mandamientos que te está dando para que tú tengas la herencia de la vida eterna. ¿Y cómo vamos a conocer esos mandamientos o esas cláusulas que están para nosotros poder tener la herencia si ni siquiera abrimos la Biblia? Si ni siquiera tenemos las enseñanzas de la palabra. Por ejemplo, el ayuno que yo estaba haciendo. La Biblia dice que hay espíritus que solo salen con ayuno y oración. Yo pensaba que todos los espíritus salían fuera en el nombre de Jesús. No es cierto. Hay espíritus con los que tú te tienes que preparar en ayuno y en oración, en intimidad con Dios, que tú estés preparada, fortalecida espiritualmente para poder ir y orar por las personas que tienen estos espíritus. Y dice, porque estos espíritus no salen sino con ayuno y con oración. Y yo tenía la enseñanza que solamente con imponer mi mano y decir, fuera en el nombre de Jesús todos los espíritus inmundos, no se salía ninguno. Porque pues para empezar, habían tantos que, ¿quién hace caso? Tú, no, nadie, pues ni me están hablando a mí. ¿Verdad que así es? O cuando estás con alguien así en un círculo y dicen, tú ven, tú vas, si tú ni sabes ni a quién le están hablando, te tienen que hablar por tu nombre, ¿sí o no? Y Jesús le dice, fuera espíritu mudo. Así nosotros teníamos una enseñanza de que solamente porque yo asistía a la iglesia, yo podía orar por cualquier persona y esa persona iba a ser sana. Y era una enseñanza incorrecta. Era una enseñanza que no me estaba instruyendo en el camino del bien. Porque yo sentía que si yo oraba por una persona y le decía fuera y esa persona empezaba a vomitar o a brincar o algo, yo ya la había hecho libre. Pero yo no sabía que para poder yo orar por una persona tenía que estar orada, ayunada, preparada espiritualmente, porque esa persona yo la voy a liberar hoy, pero el día de mañana va a caer en lo mismo si yo no le doy una enseñanza de cómo mantenerse libre de lo que la estaba atormentando. Y lo vi mucho tiempo, que la iglesia todos los domingos se liberaba, todas las mismas personas se liberaban, los domingos era la misma y la otra semana otra vez y la otra. Bueno, pues esto cuando se acaba, ¿cuántos demonios trae? ¿Cuántos espiritotes trae? ¿Y sabe qué?
entendí que la persona era libre en ese momento aparentemente, pero entre semana volvía a caer y el domingo ya la tenías que liberar otra vez porque esa persona no había sido enseñada a mantenerse limpia. Y todos tenemos que ser liberados, sí, pero también tenemos que ser enseñados a cómo mantenernos limpios para que esos espíritus no vuelvan a habitar en nosotros. Y es una gran diferencia. Y la palabra viene a confrontarnos y a decirnos que tenemos que estudiarla. ¿A quién de aquí le gusta estudiar? Miren, 3 levantaron la mano. ¿Sabe qué? Todos somos maestros, ¿sí o no? ¿Y que el maestro no tiene que estudiar para enseñar? Pues es que ahí es donde tenemos que orar a Dios que el amor por aprender esté en nosotros, que nos dé un amor por su palabra, una pasión por aprender su palabra. ¿Sabe por qué? Porque si no, pues no vamos a ser maestros de nada. Y estamos llamados a ser maestros. Y ahorita hay muchos maestros por allá, por afuera, dando unas enseñanzas totalmente equivocadas, que en vez de llevar al pueblo de Dios a un crecimiento, llevan al pueblo de Dios a estar sentados en una silla solamente cumpliendo con venir domingos, miércoles o jueves o los días que asistan. Pero ¿sabe qué? No hay una función real. No hay algo donde se les esté dando la palabra para que entiendan, comprendan que fueron traídos a este mundo para cumplir un propósito. Todos aquí fuimos traídos de parte de Dios porque estábamos en el Espíritu allá con Él y Él nos envió aquí con un propósito. Y tú vas a decir, ay, pero pues si yo ya 40 años tengo, ¿qué propósito puedo tener? Para Dios no hay edades. Para Dios no hay edades. Y Dios puede usar como el chiquitito, como las que pasan aquí, las danzorcitas. Si tú las ves ahí, mira, su corazón está puro. Y Dios las puede usar a ellas para enseñarnos, como Dios puede usar a otra persona que tenga 80, 90 años para darnos una enseñanza. Porque Dios, ¿sabe qué? Usa a quien Él quiere, Él es soberano y Él hace como Él desea. Y todos en este mundo vinimos a cumplir un propósito de parte de Dios y estamos aquí para aprender que tenemos que hacer el propósito sí o sí. Porque queremos la herencia o no. ¿O quiere que venga ahí la clausulita? Si se porta mal, quítasela. Si se porta mal, que no herede la vida eterna. ¿Verdad que no? Yo sí quiero un día llegar allá. Hay un canto que dice, al estar aquí, adorando frente a ti, junto al mar de cristal. Y me llegaba tanto ese canto y decía, Señor, un día yo voy a estar ahí frente a ti. Y con todas las multitudes yo voy a adorar. Dice el canto, y mi voz se oirá. Y yo le digo, Señor, un día ahí voy a estar frente al mar de cristal, que ni me lo imagino de tan hermoso que creo que es. Le digo, Señor, que yo creo que voy a estar llorando y mi voz, así como la tengo toda rasposa, se va a escuchar, Señor. Entre toda la multitud, Señor, se va a escuchar porque yo te voy a adorar con todo mi corazón. Yo no quiero que tú me saques de la vida eterna, Señor. Yo no quiero que que esas cláusulas estén ahí y te portaste mal y no quisiste aprender y no recibiste la enseñanza y no te gustaba meditar y no te gustaba leer la palabra y nunca ayunaste y nunca hiciste nada por el prójimo y nunca te levantaste para crecer. Siempre permaneciste en el Espíritu como niño, como bebecito. ¿Sabes qué? No heredas la vida eterna. Y saber que allá están en la vida eterna adorando frente al mar de cristal, todos a una sola voz, y ver la majestuosidad del lugar donde vive nuestro Dios y saber que ahí hay una morada para mí y habérmela perdido por no querer ser instruido, pues no. Hay mucho que perder, demasiado que perder, demasiado. Entonces, ¿nos gusta el estudio? Amén, ya nos gusta el estudio. Y quedó grabado allá. Luego escuchan la enseñanza y van a ver que quedó grabado, que la mayoría dijeron amén, porque se reconocen su voz. Yo me reconozco la mía, digo, ay Señor, me la hiciste como bien rasposa. Se me afigura la de la Federica. Porque me río y siento que se está riendo Federica Peluche, pero no le quiero ganar el lugar a Lupita porque ella es la original. Pero sí me la conozco. Así es que somos herederos del reino. Preparémonos cada día para tener esa herencia en nuestras manos y no ser excluidos, porque la cláusula decía, si se porta mal, no hereda.
Al día de hoy ni le he preguntado a esta muchachita si le han quitado la herencia. Necesito preguntarle si se ha portado bien. Pero fíjese, aún en esto hay una enseñanza de parte de Dios. Papás que estamos aquí, no heredemos problemas a nuestros hijos, porque cuando usted tiene algo y no deja establecido para quién es cada cosa, las familias se despedazan. Las familias se destrozan. Y el día que los papás no están y quedó alguito de dinero, ¿sabe qué? Las familias, los hermanos contra los hermanos se levantan por quedarse con algo que ni siquiera a ellos les costó. Porque nuestros papás se esfuerzan por darnos lo mejor y logran hacer algo en la vida, bendito Dios, para que nosotros cuando ellos no estén, andarnos con los mismos hermanos peleándonos por lo que ellos pudieron haber dejado. Fíjese que hasta en eso hay una enseñanza cuando hablamos de testamento. Porque todas las leyes que vienen de parte de Dios también son leyes que hay aquí. Entonces, seamos conscientes de todo esto. Amén. Salmo 119, 105. Lámpara es a mis pies tu palabra. Léalo con seguridad. 1, 2, 3. Y lumbrera a mi camino. Lámpara es a mis pies, ¿qué? Y lumbrera a mi camino. Yo traje una lamparita para hacer una demostración, bueno, dos, una que funciona bien y otra más o menos, pero las dos traen una enseñanza. Apáguenme todos los focos, por favor. Bueno, que digan que alusa mucho, no, pero es una lámpara. Y simula como que, miren, allá también hay una lucecita, que me apaguen, por favor. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Si apagamos todas las luces, no vamos a ver nada, ¿verdad que no? Pero dice que lámpara es a mis pies tu palabra, que aún estando en la oscuridad, si yo traigo su palabra, dice que esta va a ser una lumbrera que va a alumbrar mi camino. Si yo no trajera la lámpara y voy caminando en un lugar completamente oscuro, yo voy a tropezar, sí o no. Puedo caer, puedo desviarme del camino, puedo agarrar otro camino que no era el correcto, pero si voy caminando con la palabra, ¿sabe qué? Yo, por más que vengan obstáculos, porque yo tengo la palabra, yo voy a poder brincarlo, yo voy a poder esquivarlo, yo voy a poder saltarlo, pero no me voy a desviar de seguir el camino que yo tengo, que es hacia el frente. Y dice, lámpara es a mis pies. Lámpara, sabemos que esto, si yo le apago la luz, simplemente es una lámpara, pues que está apagada, que no tiene una función, ¿verdad? Y dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando hablamos de pies, estamos hablando acerca del ministerio. ¿Me pueden prender la luz? Cuando hablamos de pies, estamos hablando acerca del ministerio. Lámpara es a mis pies tu palabra. En el camino que tú tienes, en el propósito que Dios te dio, tú necesitas esa lámpara. Tú necesitas esa lámpara. ¿Y sabes qué? Tú y yo somos lámpara. Pero ¿nuestra lámpara está encendida o está apagada? ¿Te has puesto a pensar si tu lámpara está prendida o está apagada? Hay una parábola que nos habla de las 5 mujeres sensatas y prudentes y 5 insensatas, y habla acerca de eso, de mujeres que tenían sus lámparas, pero ¿sabe qué? Las lámparas de las prudentes tenían su aceite y estaban listas para cuando viniera el novio, pero había 5 que eran insensatas, que no tenían aceite, porque ellas decían a la última hora. ¿Saben qué pensaban esas insensatas? Estoy muy joven para servir a Cristo. Primero me voy a divertir un rato, que al cabo siempre dicen que Cristo ya viene. ¿Y cuánto tiempo tienen diciendo así? Desde que nací me han dicho que Cristo viene y no ha venido. Pues yo me voy a ir a servirle al mundo porque estoy muy joven para estar encerrado. Estoy muy joven para estar encerrado. Quiero ir a divertirme al mundo. Me acordé de algo. Una vez alguien me dijo, estoy muy joven para estar encerrado. Ya se me va a pasar. Ay, Dios.
Era cuando andábamos sin enseñanzas para decir esas frasecitas. Y luego, ¿en qué estaba? Se me fue todo por recordar. Sí, las 10 vírgenes. Ellas dijeron, las 5 insensatas, ¿sabes qué? Estoy muy joven, no quiero ahorita buscar de Dios. Cuando tenga más edad, entonces sí. Hubo otras que de esas 5 dijeron, yo ya serví 15 años a Dios, ya cumplí mi dosis de servicio, ya tengo la salvación y me voy al cielo. Otros dijeron, por la fe soy salvo. Por la fe yo ya soy salvo. Nunca leyeron la Biblia, nunca meditaron, nunca transcribieron, nunca ayunaron, porque por la fe somos salvos. Otra enseñanza que tenemos de que la fe nos va a salvar. Cuando, ¿sabes qué? Nosotros tenemos que entender que hay un Antiguo Testamento y un Nuevo Testamento que están llenos de mandamientos, llenos de cláusulas que tenemos que cumplir para llegar a la vida eterna. Eso es lo que nos va a salvar. Cuando estaba Pedro y Silas en la cárcel, cuando dice que ellos estaban ahí con cepos y todo, y habían sido azotados y lastimados, pero los tenían encerrados en la última habitación del calabozo, dice que ellos estaban adorando con todo su corazón, aún con golpes, aún aprisionados de sus pies. Y imagínatelos ahí con su espalda toda torturada, porque dice que anteriormente golpeaban con vara y cada varazo que se les daba les abría la piel hasta el hueso. Imagínate, dice que ellos habían sido torturados de esta manera y los llevan a encerrar ahí, pero dice que aún con esto ellos estaban adorando y que de tanto que estaban adorando las cadenas se rompieron y las celdas de todos los presos se abrieron. A la mañana dice que el carcelero se da cuenta y dice que pensó que se habían escapado, decide quitarse la vida. En eso Pablo le grita, no te quites la vida, aquí estamos todos. Al ver el carcelero lo que había pasado, cómo era tan grande la obra de Dios, dijo, ¿cómo le hago para ser salvo? Yo quiero eso que tú tienes. Y le dijo, cree en mí y cree en Dios y tú y toda tu casa serán salvos. Otra enseñanza que teníamos. ¿Cuántos de aquí no dijimos, porque yo creo en Dios, toda mi familia va a ser salva? ¿Sí o no? Y nos quedábamos con eso. Pero nunca les enseñamos la palabra a la familia, nunca les dijimos que existe un cielo, que existe un infierno, que hay condiciones, que hay cláusulas para que nosotros lleguemos a la vida eterna. Y más adelante de ese versículo dice, ¿qué hago para esto? Le dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y luego dice, y Pablo les enseñaba ¿qué? La palabra. Pablo les enseñó la palabra y eso fue lo que hizo que se convirtieran, que creyeran, porque nosotros estábamos creyendo que porque yo tenía ese creer en Dios o en Jesús, toda mi familia ya lo iba a tener. Y yo, mire, años me agarré de esa palabra y lo decía en todas las oraciones, pues toda mi familia es salva porque creo yo y mi casa y yo serviremos a Jehová. Y yo decía, eran mis versículos lema, todas las oraciones eran esas. Pero cuando hice yo algo por enseñarles la palabra, porque yo esperaba que porque yo creía ellos iban a llegar. Hasta el día de hoy, ¿han llegado? No han llegado, me faltan muchos, solo mi hermana una ha llegado y somos 8 hermanos y solo tengo una, me faltan 6. Y hace rato que estábamos ahí sentados, mi esposo dijo una palabra y se me vino aquí a la mente algo porque yo le he orado por mi mamá y por las personas que viven ahí con mi mamá. ¿Cuándo van a cambiar, Señor? ¿Y cuándo? Y Dios me dijo, ¿y les has hablado de mi palabra? ¿Y les has dicho de mi palabra? Señor Jesucristo, me quería ir. Dije, Padre, perdóname, Señor, porque yo creí que estaba siendo ejemplo con ellos de mi vida, como yo me porto, como yo soy, que me vean que oro por mi mamá, que me vean que alabo, que me vean. Pero la palabra, ¿cuándo se las he llevado? Y así somos, ¿verdad? Que queremos dar testimonio nada más cómo nos portamos, pero cuando nos atrevemos a decirle a nuestros hermanos, ¿sabes qué? Mira, la palabra de Dios dice que primero tienes que buscar el reino de Dios y su justicia. Primero es el reino y luego viene todo lo demás. Porque ¿cuántos de aquí no tenemos familia que están tan metidas en las riquezas? El versículo que decía Esli, amando más las riquezas que a Dios. ¿Y les hemos explicado eso?
Les hemos dicho que hay palabra aquí en la Biblia donde dice que no le debemos de tener amor al dinero, porque ese es algo que tiene un mal en nuestras vidas. Es un espíritu que viene y te domina, ¿sí o no? Bueno, pues Dios quiere que entendamos que somos lámpara nosotros y que necesitamos la enseñanza, porque Proverbios 6:23 dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Si yo soy lámpara, ¿qué necesito para alumbrar? Luz. ¿Y qué es la luz? Entonces, si soy una lámpara para yo funcionar efectivamente y que mi familia venga a Cristo, ¿qué necesito? La enseñanza. Necesito estudiar yo la enseñanza para que lo que yo aprenda de la enseñanza vaya y se la comparta a mi familia, porque la lámpara que soy yo, con la luz que tenga yo, le tiene que alumbrar. La palabra alumbrar significa iluminar, y tú y yo tenemos que iluminar al perdido. Tú y yo tenemos que ser esa luz que necesita aquel que está en tinieblas. Amén. Pero si nuestra lámpara está apagada, ¿somos de bendición para los que están a nuestro alrededor? Por más que recitemos el versículo, cree en el Señor Jesucristo y tú y toda tu casa serán salvos, ¿crees que va a pasar? Porque ¿sabes qué? Tenemos que llevarle la palabra a nuestra familia. Y mira, Dios nos va a dar las estrategias. Sé que es difícil porque a veces la misma familia te dice que no creen. Mi hermano siempre me dice que él no cree que Dios habla. No, dice, es que yo creo en Dios, sé que existe, pero Él no habla. Es que la Biblia dice, Dios no habla, así me grita, Dios no habla. Bueno, ya no digo nada. Siempre me dice que Dios no habla, pues sí habla. ¿A ti te ha hablado? Sí, a mí sí me ha hablado. Pues a mí no, pues que te hable. Y así nos agarramos, porque si yo dicen que hablo con voz así como enérgica, imagínense mi hermano, que es mayor que yo, trae más genética que yo. Yo soy la más chiquita, me tocó menos. No, a mí Dios ya me ha ido limpiando, bendito Dios. Sé que también a Él lo limpiará. Amén. Entonces, si somos lámparas, nosotros necesitamos tener esa luz encendida para poder ayudar a los que están alrededor de nosotros. Y no solamente decir de un versículo me voy a agarrar para que se haga hecho, para ver que sea realidad, porque ¿sabes qué? Sabemos que la palabra hay profundidad, sí o no, y que cada palabra que está escrita aquí en la escritura tiene un valor, sí o no. Bueno, eso es lo que a nosotros nos corresponde decirles. Eso es lo que a nosotros nos corresponde decirles. Si tú y yo fuimos enseñados por la palabra, la primera enseñanza que recibimos en el discipulado es acerca de el discípulo. ¿La qué, perdón? La cultura del discípulo. La cultura del discípulo, la primera enseñanza que tú aprendiste es lo que tú le tienes que empezar a dar, porque tú vas a levantar un discípulo. Yo le decía, Señor, he orado tanto y le he dicho, Señor, ahí en mi casa con mi mamá se mueve esta situación, cierta persona tiene esto, Señor, ¿cómo le hago? Y en mi mente, ¿sabe qué pasaba? A lo mejor un día Dios la retira de aquí. Mi mente, mi carnota. Pero hoy Dios me dijo, ahí, ¿le has hablado de la palabra? ¿Le has dicho que hay espíritus que se mueven y que la tienen así y la tienen de esta otra forma? Señor Jesucristo, perdóname, porque dijo aquí que para mi vergüenza, no fue Lupita. Esta sí fue para mi propia vergüenza, Quique, no la tuya. Entonces, hoy sé que yo tengo que estar orando de una forma diferente para que Dios me dé las estrategias para llegarle a mi familia. Yo tengo que hablarle a los que están cerca donde Dios me plantó en estos tiempos. Yo le decía a Dios, pero ¿por qué después de 22 años, Señor, me regresas a dormir ahora en la casa de mi mamá? Porque yo tenía 22 años que no me quedaba ahí. Yo le decía, ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de que yo venga? Pues el propósito es de que si yo soy lámpara, tengo luz, yo tengo que llevar la luz. ¿O no es cierto? Entonces, si Dios lo está llevando a alguna parte, usted es lámpara, sea luz, enséñele a donde Dios lo está llevando. Si empezaste un trabajo y en ese trabajo no hay ni uno que le sirva a Dios, sé lámpara y empieza a sembrarle la pequeña semillita.
que sé que Dios siempre va a respaldar cuando uno se dispone a hacer las cosas de Él. Amén. Seamos lámpara. Ahora decía el versículo que la enseñanza es luz y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Nosotros necesitamos esas reprensiones para nuestra vida, que nuestro camino sea derechito, porque la luz nos va a llevar a irnos derecho sin desviarnos. ¿Cuántos de aquí antes de tener enseñanzas pensaban, ya me voy de iglesia, ya quiero cambiarme de iglesia, o ya no quiero servir a Cristo, ya no quiero hacer esto? ¿Sabes qué? Porque no había luz. Ahora que tenemos las enseñanzas, que entramos a conocer más a lo profundo de Dios, mira, el desánimo no tiene que existir en un cristiano, porque para empezar, desánimo es sin alma. Ánimo viene de ánime. Entonces, ¿cómo estamos sin alma? ¿Desanimados? ¿Desalmados? Pues no, ¿verdad que no? Fíjese que hasta eso ni sabemos. Hechos 27. Hechos 27. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ahí tenemos una primera diapositiva, por favor. El primer día, dice el versículo, en el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. El primer día es poner en primer lugar a Dios. Para todo nosotros tenemos que poner en primer lugar a Dios. Para todo. ¿Quieres que tu lámpara esté encendida? ¿Quieres tener esa luz en ti? Pon en primer lugar a Dios. El primer día tiene que ser para Dios. Todo lo primero tiene que ser para Dios. Tu primer pensamiento al levantarte, tu último pensamiento al acostarte, tu día a día tiene que ser Dios. Amén. No los vi muy convencidos. Y luego dice reunidos. La palabra reunidos es una palabra compuesta y es volverse a unir. ¿Por qué dice reunidos? ¿Sabes por qué? Porque un día estuvimos juntos en la preexistencia. Aquí tú y yo estamos reunidos, ¿sí o no? Un día estuvimos unidos en la preexistencia y aquí nos venimos a reunir nosotros. Estamos ligados o formados con Dios desde la eternidad hasta la eternidad, y es lo que muchos no han entendido. Por eso cambian de iglesia, por eso andan de un lado para otro. No han entendido que desde la eternidad hasta la eternidad Dios te pone en un lugar para que crezcas, y solamente te toca reunirte con las personas que ya te reunías allá en la eternidad, porque mi espíritu ya conocía el tuyo allá. Imagínate qué divinidad es eso. Y aquí Dios vino a encontrarnos. ¿Te ha tocado que te encuentras con una persona y dices, es que lo acabo de conocer, pero siento como si lo hubiera conocido de toda la vida, y lo siento mi amigo, mi hermano, mi carnal, mi todo? Porque mira, desde la eternidad, aquí y hasta la eternidad, ya estaban unidos. Solo aquí venimos a reunirnos. Amén. Porque nadie se goza si es algo maravilloso saber que nos conocimos desde allá. ¿O no les da gusto el haberme conocido aquí? Porque nadie se gozó, ¿sí o no? No, gócese, dice Rubén, gócese mi hermano. Cuando quiera decir esa palabra, le voy a dar a Rubén porque la hace mejor que yo. Entonces, imagínate, de allá nos conocimos y estábamos unidos en la preexistencia, en espíritu. Y aquí venimos a reunirnos todos juntos. ¿Qué no le dijo Dios a Moisés? Que haría un tabernáculo, el tabernáculo de reunión, donde se iban a reunir para buscar su presencia. ¿Tú y yo no venimos aquí a buscar su presencia? Estamos reunidos aquí porque desde allá ya nos conocíamos. Si alguien te hace el fuchi y no quiere estar contigo, déjalo. No está consciente de que te conoció allá y él se lo pierde. Yo una vez le dije a una persona, le dije, mira, tú decidiste irte, pero ¿sabes qué? Yo sé que Dios a ti y a mí nos unió desde la preexistencia, y desde la eternidad hasta la eternidad nuestros espíritus van a estar unidos. Si un día quieres volver, aquí estoy,
porque sé que Dios te unió conmigo para que juntos cumpliéramos un propósito. Y casi que me dijo, amén, nada más. Yo pensé, me va a decir sí, eso. No, solo me dijo, amén. Está como el ten paz. Y entonces, nuestro primer lugar tiene que ser para Dios. Tenemos que estar, venimos aquí a reunirnos porque nos venimos a reunir después de estar unidos allá en la preexistencia. Y luego dice, se reunían los discípulos, porque también es muy importante quién se reúne. Aquí hay puros discípulos, ¿sí o no? La mayoría de aquí estamos participando en un discipulado. Bueno, pues todos estos discípulos se reúnen a partir el pan. ¿Qué estamos haciendo tú y yo aquí? Partiendo el pan, compartiendo el panecito, la palabra. Lo que estamos haciendo nosotros, estamos compartiendo el pan. Y fíjate que en los tiempos aquellos, el que se reunieran los judíos para partir el pan, dice que lo hacían el primer día de la semana, porque para ellos era algo que no podían cambiar por nada. Era una costumbre, una ley, que los judíos se reunían el primer día de la semana para partir el pan, porque compartían el alimento espiritual, pero también compartían el alimento físico, porque cuando dice que se reúnen a partir el pan, ¿dónde partes tú el pan? En la mesa, y te tienes que sentar, ¿sí o no? Bueno, pues el sentarse es meditar la palabra. Y cuando tú partes el pan, tú estás meditando la palabra, tú estás compartiendo con el otro, con otro discípulo. Por eso dice ahí que estaban reunidos. Desde allá arriba nosotros ya compartíamos el pan. Aquí no sean envidiosos y me anden escondiendo el pan. Porque luego pasa que la envidia no deja compartir. Aquí todos venimos a compartir, y tanto el físico como el espiritual. Amén. Porque luego hay quien dice, me traje unas galletitas nomás para mí. No, comparta con todos. Y fíjense que algo que me encanta de esto es que cuando hablamos de partir el pan y de compartirlo, me gusta que como iglesia crecemos todos juntos, ¿sí o no? Yo había estado en tiempos atrás donde el pastor era el pastorzón. Y mis respetos, hónralo, bendícelo, siémbralo y de todo lo. Y nosotros, los fieles súbditos, ¿sí o no? ¿Alguien estuvo conmigo? Sí. Se oyeron los sí, ahí quedaron grabados, no nomás yo. Y éramos los fieles súbditos y hacíamos lo que el pastor decía. Si el pastor decía puedes compartir, compartíamos. Si el pastor quería enseñarnos a predicar, nos enseñaba lo que él sabía, y si no, no. Pero no había un crecimiento. ¿Y saben qué? Yo me gozo cuando veo el crecimiento de cada uno de los que están aquí. El ver pasar a Perlita y decir que su mayor reto es vencer el miedo de agarrar el micrófono, de estar aquí al frente y hacerlo, es de aplaudirle, ¿sí o no? Porque hoy es un reto para ella, pero el día de mañana la van a ver compartiendo la palabra. Es mi discípula. Y déjenme darles un testimonio de ella, que me permite Perlita, ahí está sentadita. Perlita nunca ha faltado a un discipulado. La semana pasada la pasada estaba malísima, tenía un dolor muy fuerte en el pecho y me habló, pastora, no voy a ir, me duele mucho el pecho. Fui con el doctor y me mandaron a hacer un electro, no sé qué, y yo le dije, no, pues no vengas, Perlita, pero pide los apuntes para que los tengas. Pues no va a creer que para cuando me doy la vuelta, Perlita ya estaba aquí. Dijo, no pude, me agarré a llorar y dije, con dolor y sin dolor yo voy. Es mi discípula, apláudale. Y mire, son pequeños logros, pero determinada, ella está caminando, ¿sí o no? Y es lo que nos lleva la palabra a hacer, las enseñanzas, que tenemos que determinarnos. Hoy dice ella, no puede agarrar un micrófono, pero ¿quién dice que mañana no va a ser una maestraza de la palabra y que nos va a enseñar a todos? Algo que comentaba Judith también el día de ayer es que a ella le daba mucho gusto el ver cómo cuando predica a alguien que no son los pastores aquí al frente, todos se disponen a aprender. Una vez yo les platiqué que a mí me tocó compartir una palabra en una enseñanza donde estaba en una iglesia que nadaba, y me dijeron, esta es la enseñanza que te toca, estúdiala y ahí está. Yo dije, no, yo no le entiendo nada a esto.
Y yo hice de esa, fíjense cómo Dios ya me tenía, desde ahí veo que ya Dios me tenía preparado para algo diferente. Yo dije, no, yo no la voy a dar así porque yo no le entiendo nada. Yo voy a sacar lo que a mí Dios me dice. Y hice mi enseñanza. Pues hay más o menos. En ese tiempo no había todo esto. Y llegué bien padre yo a la enseñanza. Ese día empezó a llover mucho. Y ahora sé que la lluvia es el conocimiento. Sé que Dios me llevaba ahí con un propósito. Mientras estuve dando la enseñanza, llovió y terminó y siguió lloviendo. Entonces, cuando yo llego, estaban todas las hermanitas con su cuadernito, porque eran las líderes. Todas ellas estaban en ese grupo siendo preparadas para ser líderes de iglesia. Y todas traían su cuadernito y su pluma para apuntar. Y no, bien padre, alábele y todos. Y luego, bueno, llegó el momento de compartir la palabra. Que pase Brenda. Y las caritas se bajaron. Después de alábale, las caritas así. Pasé yo con mi cuadernito. Inmediatamente que empiezo a orar para compartirles, cerraron sus cuadernos y los guardaron. ¿Sabe qué dijeron? De esta yo que voy a aprender. Así fue literal, pero yo dije, Señor, que mi corazoncito resista. Yo vine a compartir algo y a mí no me importa si aprenden o no aprenden, yo lo voy a dar. Porque así como habían ellas que estaban siendo enseñadas para ser líderes, había otras hermanitas que vivían en esa casa que tenían un corazonzote, pero enorme. Y yo las veía a ellas atentas, a ellas me dirigí, no a las líderes que yo no les podía enseñar nada. Y algo que yo he visto en esta iglesia es que todos están atentos cuando alguien viene y comparte. Que así puede ser alguien que tú dices, nunca le he oído que comparta la palabra, pero se le dio el micrófono para que lo hiciera, pues yo veo que voy a aprender. Y hemos visto, hace rato que pasó Denise, veo cómo Denise lo trae, es una maestra. Y sé que muchos, toda la mayoría de aquí traen el ser maestros. Pero ¿sabe qué? Como dijo Perlita, hay que vencer los miedos. Y más adelante vamos a ver que si nosotros no vencemos esos miedos nos vencen a nosotros, porque esos miedos no dejan que nuestra luz resplandezca. Y que por más enseñanza que nosotros podamos estar adquiriendo, si nosotros no vencemos los miedos, la lámpara se va a apagar. Porque sí se nos puede apagar la lámpara. Amén. Entonces, dice que partieron el pan es la palabra, y Pablo fue el que les estaba compartiendo a los discípulos. Pablo es el maestro. Pablo es quien les estaba llevando la palabra a estos discípulos, y dice que les enseñaba. ¿Qué estaba haciendo? Les estaba perfeccionando enteramente para toda buena obra. Enteramente es de manera completa. Toda tu mente, porque cuando tú empiezas a perfeccionarte, la mente toda completa tiene que estar perfeccionada en la escritura. Porque para tu camino, y dices, es que estoy en este mundo, voy a un trabajo y mira, tengo amistades que no son cristianas y pasa esto y amigos y todo esto, pero para el camino necesitas ser perfeccionado, porque aquí en la Biblia te va a decir cómo trates a esos amigos que están aún en tinieblas, porque aquí en la Biblia, en las escrituras, te va a decir cómo seas tú en el trabajo, porque ¿qué no dice que todo lo que hagas lo hagas como para Dios? Y no para el hombre. Y muchos dicen, voy a trabajar y cumplo con el trabajo, nomás que me paguen y ya me voy. No, es que hazlo como para Dios, porque de Dios viene la recompensa, no del hombre. Y todavía otros dicen, ay, pero ¿para qué le voy a echar ganas si mi patrón tiene bastante dinero, no necesita? Hazlo como para Dios, no como para el hombre. Y en todo eso, fíjese que todas las enseñanzas las traíamos chuecas, las traíamos erróneas, porque estábamos tan equivocados en tantas cosas, y ahora con la verdadera palabra, las enseñanzas que son profundas, mire, los velos se han quitado. ¿Quién de aquí siente que los velos se le han arrancado? Y siente que ya ve más, que ya no está cegatón, porque antes andábamos a tientas. ¿Verdad que sí? Amén. Hechos 20, para toda buena obra, dice, enteramente para toda buena obra. Mateo 26:10 es un ejemplo de una buena obra. Mateo 26:10. Allá atrás.
Y entendiéndolo, Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. ¿De qué está hablando este versículo? De cuando la mujer llega y le rompe el frasco de alabastro y derrama el perfume que era carísimo a Jesucristo, le limpia los pies, se los unge, y los discípulos se enojan y le dicen: ¿pero por qué no se vendió ese perfume? Porque le hubiéramos podido sacar mucho. ¿Por qué permitiste que te lo tiraran a los pies? Y Jesús, dándose cuenta de lo que ellos pensaban realmente en su corazón, les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra. Y dice: a esta mujer. ¿La iglesia qué es? La mujer. ¿Nosotros estamos haciendo una buena obra? Dese un aplausote. Estamos siendo perfeccionados para esta buena obra. El que tú vengas y prestes tu oído, recibas la enseñanza, tengas la sabiduría de la enseñanza, pero tengas la inteligencia para hacerla, tú estás haciendo una buena obra. Estás haciendo una buena obra. El escoger primero a Dios por sobre todas las cosas es una buena obra. El cumplir tu propósito es una buena obra. Y estamos siendo perfeccionados para eso. Hechos 28. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Había muchas qué? Aquí estamos en un aposento alto. A nivel del mar, yo creo que no sé cómo andemos, si estamos a lo alto o no. Pero aquí a simple vista, pues todo está parejito. Pero ¿sabes qué? Cuando habla de un aposento alto, está hablando de un lugar en lo alto. Y las lámparas que Dios está hablando, que somos nosotros, quiere que estemos en un aposento alto. Quiere que estemos en un lugar alto. Porque ¿qué no dice que? Y viendo la multitud, subió al monte. Y viéndole los discípulos, vinieron a él y él les enseñaba. Mateo 5:1. Porque Dios sabe, Dios quiere, o Jesús nos está diciendo que los discípulos tienen que esforzarse por subir al monte. Y había allí muchas lámparas. Pero si estaba diciendo que Pablo tenía una serie de personas ahí, de discípulos, que dieron el primer lugar y que se dispusieron a partir el pan y que se dispusieron para que Pablo les enseñaba, ¿por qué ahora el siguiente versículo nos dice que había muchas lámparas? Porque en lo literal tú dices: ay, pues era un lugar bien chido, como aquí tenía muchas lámparas, había mucha luz. Pero viendo el significado o el valor de la palabra, está diciendo que allí había muchos maestros, como aquí hay puros maestros. Había muchas lámparas. Y la traducción de la Biblia, Dios habla hoy, este mismo versículo dice: había muchas lámparas encendidas. Y eso es lo que Dios está viendo hoy aquí, que aquí es un aposento alto donde se le pone a Él por primer lugar y que hay muchas lámparas encendidas. Lámparas encendidas que son el instrumento que Dios va a usar para ir y sacar al perdido que está en tinieblas y compartirle de esa luz. Amén. Hechos 1:13. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Y entrados subieron al aposento alto. Dios nos está diciendo que tú y yo tenemos que estar siempre en el aposento alto, que siempre tenemos que estar buscando su presencia. No significa tal cual literal subirte a un monte, significa que tú tienes que esforzarte por buscar su palabra, por buscar la enseñanza. Y dice: donde moraban Pedro y Jacobo, donde moraban, ellos habitaban en el aposento alto. ¿Quiénes? Los discípulos. ¿Tú eres discípulo? Tienes que habitar en el aposento alto. ¿Y qué es habitar? Vivir. Tienes que vivir buscando la enseñanza. Tienes que vivir subiéndote al monte a escoger lo mejor, que es estar a los pies de Jesucristo. Eso es lo que Dios está diciendo que quiere para nosotros, que siempre habitemos en el aposento
alto, en el lugar alto. Amén. Y dice que ahí nuevamente estaban los discípulos. Jesús dijo esto en Mateo 5:14. Vosotros, todos nosotros, somos la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Si me apagan todas las luces otra vez. Y Noé, si puedes caminar por la iglesia con este prendido o trata de esconderla. Bueno, como que se veía un poquito más la lámpara. ¿Verdad que para donde ve la luz, por más que no haya en tú la sigues? ¿Se puede esconder esa luz? ¿Verdad que siempre va a estar esa luz por más tinieblas que haya? Y aquí Dios te está diciendo, mira, por más dificultades que tengas, aflicciones que pases, situaciones difíciles, si tú estás en esa luz, mira, no importa lo que venga, la luz siempre se va a ver. Tú vas a luzar, tú vas a dar esa luz que necesita el perdido, tú vas a ser la luz que necesitan todos los que están allá afuera, porque la luz va a resplandecer siempre en donde quiera, en cualquier lugar, y tú eres esa luz. Tú eres esa luz. Y así como va Noé caminando y todos lo están viendo que la luz va con él, así cuando tú te paras en un lugar donde no hay palabra, tu luz resplandece por sobre todo. Y la gente va a decir, yo quiero de esa luz, compárteme de esa luz. ¿O a quién crees que le gusta vivir en tinieblas? A nadie, ¿verdad que no? Eso es lo que Dios quiere decirte. Tú eres la luz del mundo. Tú eres la luz que yo creé o que yo formé para que se comparta a todos los que no la han recibido. Gracias, Noé. Te puedes sentar. Ahora sí, si nos prenden la luz. Gracias. No, hombre, si tenemos un equipazo que corre. Denle un aplauso a Víctor porque yo lo veo que siempre le echa muchas ganitas. Y lo vi correr con un manto para tapar de tratar la ventana. ¿Qué tal, En todo está el Víctor. Amén. Pero más adelante en el libro de Juan, al encabezado Juan 8, dice ahí, Jesús, la luz del mundo. O yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. Juan 8:12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Tú y yo un día estuvimos en tinieblas, ¿sí o no? Y llegó alguien, aunque fuera con un destellito de luz, y nos habló de Dios, ¿sí o no? Y a partir de ahí tú decidiste seguir a Jesús. Y has visto la luz que es Jesús. Y verdad que decides seguirle. Dice, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue. Cuando tú caminas con tu luz prendida, primero va la luz de Jesús adelante y tú vas detrás de él siguiéndole. Así es que nunca te vas a tropezar cuando la luz de Jesús esté en ti. No vas a tener tropiezos, van a haber situaciones en tu vida, pero todo te va a resultar mejor cuando tú sigues la luz de Jesús. Y es a donde Dios nos quiere llevar a entender que nosotros tenemos que luchar siempre porque la luz esté encendida, por tener un crecimiento cada día, porque ese crecimiento nos lleve a una perfección, porque no podemos seguir siendo niños, tenemos que avanzar. Muchas veces les hemos preguntado y les hemos dicho que hay una cuadratura de elevaciones y que es hombre y que cuántos quieren ser amigos de Dios. Y todos decimos amén, ¿verdad que sí? Pero hemos trabajado por ello. Nos hemos esforzado por pasar de hombre, porque hombre es cuando nosotros llegamos a las cosas de Dios y venimos en ese punto. Venimos a buscar la perfección para poder ser varones y varonas.
y luego pasar a ser siervos y siervas, y luego, ¿sabes qué? Amigos y amigas de Dios. Y qué hermoso sería el día que Dios te diga: Brenda, mi amiga, Rosaelia, mi amiga. Imagínate lo glorioso que sería que un día tú llegues, porque tú te decidiste y te determinaste a buscar su enseñanza y a buscar su palabra, y fuiste tratando de superarte cada vez más, y fuiste pasando de una elevación a otra, hasta que Dios dice: es mi amiga. Y a mis amigos yo les cuento todo, a mis amigos yo les digo todo lo que tengo pensado hacer. Imagínate. Y a veces por tan pequeñas cosas nos estamos perdiendo o queriendo perder lo que Dios ya tiene preparado para nosotros, cuando sabes que no vale la pena. No vale la pena. Tú y yo no nos podemos callar lo que ya hemos aprendido. Tú y yo no podemos callar las enseñanzas que estamos teniendo y que ya han hecho cosas y han hecho grandes avances en nuestra vida, porque si nosotros callamos es como querer esconder la lucecita. Y hay personas que pueden decir: es que tú tienes algo, yo te veo que en ti hay algo, pero no sé qué tienes. Esa es la luz que tú tienes, pero la tienes solo para ti. Y si tú no la compartes, esa luz se va a apagar. Esa luz, en vez de crecer y alumbrar más, se va a ir haciendo más chiquita y más chiquita y más chiquita, porque solo la quieres para ti. Cuando esto se trata de ir por el que está allá afuera, de ir por el perdido. Hechos 4:20. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Tú y yo no podemos dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Tú y yo somos testigos de Jesucristo y tenemos que hablar y que decir todo lo que hemos visto y aprendido de Él, todo lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos callarnos, porque para eso estamos aquí, para hablar todo lo que nosotros estamos conociendo de parte de Dios. Amén. Juan 13:15, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Ejemplo tenemos de Jesucristo, ¿sí o no? Mateo 5:15 dice que nosotros somos la luz. Juan 8:12 dice Jesús: yo soy la luz del mundo. Y luego dice Juan 13:15 que Él es ejemplo, que nosotros tenemos que seguirle. ¿Qué ejemplo Él nos dejó para que nosotros hiciéramos como Él ya hizo? Y si Él es luz, tú y yo, ¿qué tenemos que ser? Enseñanza con patas. ¿En serio? Tenemos que ser enseñanza con patitas. Que la enseñanza camine, que la enseñanza se mueva, que no solamente esté en ti. Tienes que ser una enseñanza andante, compartírsela a todos los que Dios te ponga alrededor. Porque ejemplo tenemos de Jesucristo, ¿sí o no? Y Él, ¿a poco no era una enseñanza andante? ¿A poco no andaba por todos los lugares enseñando? Tú y yo estamos llamados a hacer eso. Cuando dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, te está hablando a ti que tú tienes que ser un maestro que anda dando las enseñanzas por todos los rincones de la tierra, enseñándoles que guarden y hagan todo. Y tú y yo tenemos que ser esos maestros. Tú y yo, porque ejemplo nos dejó Jesucristo. Y tenemos que ser esa luz que Él dice que somos. Amén. Mateo 5:15. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. No se enciende una luz ni se pone debajo de una cama, ¿verdad que no? ¿Dónde dice que se pone? ¿Y qué es el candelero? Isaías 11:2, los 7 espíritus. Vamos a Isaías 11:2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová,
espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. La luz se pone en el candelero. Tú y yo somos una lámpara que tiene luz. Y ¿sabes qué? Estos espíritus, cuando tú empiezas a tener luz y tu luz empieza a crecer y a crecer, vienen los 7 espíritus a reposar sobre ti, porque ¿sabes qué? Son armas que tú necesitas para el propósito que Dios tiene para ti. Armas que Dios te entrega, espíritus que tú necesitas para el cumplimiento de lo que Él te mandó a hacer este mundo. Entonces, la luz no se puede esconder. Tú y yo tenemos que declarar y tenemos que decir lo que hemos visto y lo que hemos oído de Jesucristo. Amén. ¿Estás listo? Aquí ya hay muchos que están listos para dar enseñanzas, pero ¿sabes que hay algo que no los deja? ¿Qué crees que es? El miedito. Al último vamos a ver eso. Mateo 15:16. Mateo. No es 15:16. 5:16. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Así alumbre vuestra luz. La palabra alumbre es iluminar. Así ilumine tu luz a los hombres que están alrededor tuyo. Era lo que yo les decía. Si Dios me llevó después de 20 años a estar en casa de mi mamá, es para que yo ilumine a los que están ahí. No para que yo me haga conforme a ellos, sino para que ellos sean formados a la forma de Jesucristo, porque yo tengo que iluminarlos. Tú, las personas que están a tu alrededor, tú tienes que alumbrar. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras, porque Dios a eso nos envió a este mundo, a hacer buenas obras, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Y tú y yo sabemos cómo se glorifica el Padre. ¿Con qué se glorifica el Padre? Con llevar mucho fruto. Juan 13:15. No, 15:8. 15:8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. El Padre se glorifica cuando tú y yo llevamos fruto y cuando tú y yo somos discípulos. ¿Sabes qué? Nos han enseñado que los maestros son un árbol, ¿sí o no? Y tú y yo un día empezamos como una semillita, y esa semillita fue plantada en este lugar por Dios y empezó a recibir agua, todas las enseñanzas. Y ¿sabes qué? Aquí hay arbolitos que ya llevan un brotecito y una hojita y una ramita, y de estar chiquititos, mira, ahí la llevan y van creciendo y van creciendo. Y Dios es lo que está buscando, que esos arbolitos vayan creciendo cada vez más, hasta que lleguen a la estatura del varón o del siervo, empiecen a dar frutos. Y esos frutos, ¿sabes qué? Van a ser los discípulos que tú vas a levantar. ¿Y con qué se va a glorificar el Padre? Con el fruto que tú y yo demos. Si tú te has preguntado, ¿cómo glorifico al Padre? Llevando fruto. Tenemos que llevar, no es decirle, la gloria sea para Dios, ya se glorificó. No, es llevando fruto. Es llevando fruto. Es creciendo tú, siendo perfeccionado en la palabra para crecer como árbol, y que ese árbol dé frutos. Que tú tengas tus discípulos. Yo les decía hace rato de la palabra reunidos, porque sabes, hay personas que desde allá, desde la creación, ya fueron hechos tus discípulos. Desde allá de la eternidad, ya Dios hizo los discípulos para ti. Un día yo les dije que había una persona que había soñado con mucha agua, y me dijo, es que te sueño, Brenda, que agua, y te digo a ti que agua y agua. Y le hablé al pastor. Yo le oré mucho a Dios, porque yo no sabía interpretar esto del agua, y oré, y Dios me da un sueño, la respuesta a lo que ella me había dicho, y hablé para decirle al pastor porque no lo entendía. Y me dijo, Brenda, Dios te está diciendo que desde allá de la eternidad es una discípula que Dios te entregó aquí en la tierra. Dije, pero ya no está con nosotros en la iglesia. No te preocupes, Dios la va a traer, tú solamente ora por ella. Así es que los discípulos que Dios tiene para ti, maestro y maestra, ya están desde la eternidad escritos, que aquí en la tierra se topen contigo.
¿Tú crees que Jesús cuando bajó y andaba buscando, ¿a quién agarró de discípulo? Pues a ese no. Desde la eternidad ya él sabía que iba a ser Pedro, que iba a ser Juan, que iba a ser Andrés, porque ya estaba escrito y porque desde la eternidad allá se habían conocido. Aquí es lo mismo, tus discípulos ya están en esta tierra, tus discípulos ya Dios te los entregó desde la eternidad. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Estar orando. A veces dices, hay personas que me han dicho, es que yo siento que es mi discípulo. Ora a Dios. Si es tu discípulo, Dios va a poner los medios, Dios va a hacer que esa persona te busque más para que tú le puedas enseñar. Pero tú tienes que disponerte y también querer tener discípulos, porque también es un esfuerzo. Por eso muchas iglesias ya no quieren dar discipulados, porque no les gusta llevar un seguimiento. Es solamente ven y escucha la prédica del domingo y vete, y si vuelves a venir, gloria a Dios, y si no, Dios te bendiga, la semilla fue sembrada. ¿Sí o no decimos así? Ya recibió la semilla. Allá a ver dónde Dios lo alcanza, pero aquí ya la recibió. No es cierto. Si estamos dándole la semilla, una enseñanza a alguien, tú tienes que seguirle dando. No es que Dios lo bendiga y allá Dios lo alcance. Sigue orando por esa persona. Amén. Somos lámpara, y esa lámpara necesita esa luz para alumbrar al que está necesitado. Anteriormente usaban las lámparas que con aceite eran prendidas para dar esa luz, ¿sí o no? Bueno, pues nosotros sabemos, otra enseñanza que traíamos es que decía, ¿vas a orar por alguien? Pues úngete, échate el medio litro de aceite de oliva o el cártamus, dijeron allá, y échatelo y ve y ora porque ya estás preparada. No es cierto, ese es otro engaño. Nosotros sabemos que la unción es que el conocimiento, y sabemos que para ir a orar por una persona tienes que tener conocimiento. ¿Qué tal si esa persona te hace una pregunta y tú qué le vas a contestar? Porque tú no tienes el conocimiento de la palabra, porque te va a decir, ¿y dónde dice que impongas manos? Y donde digas que me eches aceite, ¿qué es eso? ¿Qué tal si es brujería? Dice mi hermano, ¿dónde están los conjuros? ¿Qué le echaron? ¿Trae pócima? Le llevo algo y me dice, ¿sí trae pócima? Le digo, bastante. Así. Y hay personas que te pueden preguntar eso, porque muchos piensan que los cristianos tenemos hasta cierto tipo de hechicería por las cosas que practicamos. Por ejemplo, el agarrar un aceite. Hay personas que hasta el aceite lo usan como amuleto. ¿Te has dado cuenta? Yo conocí una persona, o fuimos a orar por una persona que decía que tenía un aceitito orado que lo usaba todos los días porque le dijeron que le iba a traer buena suerte. Y mira hasta dónde llegan las enseñanzas, cuando la unción es el conocimiento, y a eso Dios nos quiere llevar. Porque ¿qué no vimos que en Isaías 11:2 el espíritu de conocimiento es algo que Dios quiere darnos a nosotros? ¿Para qué? Para que puedas ir con otras personas y ayudarles, ser luz para ellos. No solamente es de agarrar la botellita del aceite. Y créame que por mucho tiempo a mí me enseñaron así. En mi bolsa, yo traía una bolsa de aceite. Pregúntele a mi esposo cuántos aceites traía. Y eso es poco, porque luego me enseñaron que una libación y la traía para todos lados. Era como que yo soy la superpoderosa, porque traigo mi botellita de la libación y aguas, porque está pero bien recargada, bien pesada. Ahorita yo sé que lo que tiene poder es ¿qué? La palabra. ¿De qué me sirve un aceite si yo no creo en la palabra, si yo no tengo la palabra? ¿Tiene algún poder? Porque yo a veces se me acababa el aceite ungido y lo usaba para cocinar. Y yo decía, los alimentos van bien ungidos. Ah, pura mentira. Pero ¿hasta dónde llega, verdad? Y fíjese cómo esto nos engaña. Mire, me lo creo o no, yo tengo un perrito y nuestro perrillo se enferma. Y cada que se enferma, yo oro por él. Y agarro aceite de oliva y me lo echo en la mano y le digo, y cómetelo porque te vas a sanar. Créanlo o no lo crean, mi perro se lo come el aceite de oliva. ¿Hay un perro que se come el aceite? Este perro se come el aceite de oliva. Y ya nomás nos ve las botellitas y le llora, porque él ya sabe, él quiere el aceite. Hace unos días se enfermó Camila y a mí me tocó estar con mi mamá. Y dijo, mamá, es que el perro está vómito y vómito. Y ella ya quería ir con doctor y le dije, ay Camila, el perro se alivia con el aceite. Él ya tiene esa enseñanza. Ahí hay un aceite en la cocina, le dije, ve, agárralo, vacíalo en tu mano y dale que se lo coma. Y Camila ya está dándole el aceite y llorando por el bendito perro. Pues se sanó.
Porque esa enseñanza le dimos, que el aceite sana. Y se le quitó el vómito. Así estaba yo creía que el aceite por sí solito sanaba. Pero mire, si hasta un perrito lo cree, y que la comparación es fea, ¿verdad? Pero si hasta un perrito lo cree, y nosotros a veces creemos todas las enseñanzas erróneas que nos dan. ¿Por qué? Por no abrir la Biblia, por no aprender que el conocimiento es la unción, que tenemos que estar llenos del conocimiento de Dios para poder ayudar a los que están allá. Amén. Ya vamos terminando, Entonces, yo les dije que si somos lámpara, la lámpara tiene que ser encendida, porque si no está encendida, esa lámpara no sirve. Ahora sí, traje otra lamparita que no funciona, más o menos, como que sí quiere y no quiere, no sé qué le pasó. Miren, si la pongo así prende y así no prende, no sé qué le pase. Apáguenme las luces para un ejemplo, porfis. Ahí se ve. Ay, ya quiso prender. Ya me hizo quedar bien mal. Apágate. Bueno, yo la voy a apagar, porque no jalaba y era el ejemplo. ¿Ven la luz? ¿Qué es así esto? Sin luz, ¿qué es? Sigue siendo una lámpara, ¿sí o no? Pero no tiene luz, no tiene enseñanza. Préndanme la luz ahora sí. No tiene la luz, no tiene enseñanza. Y si yo la pongo aquí, solamente ¿qué es? Un adorno. Y sabe que los adornos son pura apariencia, y las apariencias no son buenas. Y sabe que hay muchos cristianos, lámparas apagadas, que están de adornos para apariencias, porque cumplen con la dosis de domingo, venir a sentarse y escuchar, pero toda la semana no hace nada por Dios. Y son adornos. ¿Se ve bonito, sí o no? Porque es bonito decir soy cristiano, sigo a Cristo, yo me porto bien porque soy cristiano. Es un adorno, y está diciendo sirvo a Cristo, pero tiene una utilidad más que estar ahí. ¿Se empolva, sí o no? Para que luzca le tienes que ir a quitar el polvo, sí o no. Los cristianos también nos empolvamos, agarramos todo lo del mundo, y si no somos limpios nos vamos a ver feitos, porque un adorno que está bien aterrado, ¿a poco luce? ¿Quieres que llegue la gente y vea ese adorno aterrado ahí y digan, uy, esta ya tiene años que no limpia? Así es un cristiano que no tiene la luz prendida, que no tiene la enseñanza. Es un adorno que solamente está de apariencia, y las apariencias, ¿sabe qué? Son malas. Cuando solamente estamos de adorno y estamos de apariencias, aquí viene un espíritu, y ese espíritu, ¿sabe qué provoca? Lo que dijo Perla, provoca miedo, provoca vergüenzas. ¿Y de dónde viene eso? Vamos a ir a Génesis 3:7. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ahora Génesis 3:10 y 11. Ya. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Ahí te esperamos tantito. Y él respondió, oí tu voz en el huerto, o sea, Adán, porque Dios le estaba hablando, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Al pasar aquí, ¿qué sentimos? Miedo. Pero detrás del miedo, ¿qué se esconde? La vergüenza. La vergüenza a ser señalado, ya se equivocó. La vergüenza de que digan, es que no sabe, porque te vienen muchos argumentos en tu mente. Pero aquí nos está diciendo desde dónde vienen estos espíritus. En el miedo, tras el miedo se esconde la vergüenza. ¿Y sabes qué provocan estos espíritus? Que tu luz no se vea. Porque sentada ahí, Perlita, si tú no te levantas acá, la luz no va a resplandecer. Si tú no quitas esa vergüenza y ese miedo de ti y te avientas a hacer lo que Dios dice, que tú eres luz y que tienes que compartir, tú nunca vas a tener una perfección y nunca vas a poder ayudar a nadie. Y vamos a hacer, ¿saben qué? Un adorno de apariencias. Porque nos vemos bonitas vestidas de falda, ¿sí o no?
Porque dicen, hoy pues eso viene de cristiana, se trajo falda, me dijeron. Dije, sí, es que hoy sí quise ser cristiana. Mañana no. Y a veces pensamos, vemos a personas, esas deben ser cristianas porque traen faldas largas. Pura apariencia. ¿Que sabes qué se esconde detrás de eso? El miedo y la vergüenza. Y el miedo y la vergüenza te impiden que tú pases adelante a agarrar un micrófono y puedas dar una palabra. El miedo y la vergüenza te impiden que tú digas lo que tú compartas lo que has oído y lo que has visto de parte de Jesucristo, porque todos tenemos algo que decir de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Tú y yo somos lámpara y nuestra lámpara tiene que estar encendida. Tú y yo somos lámparas. Jesús es la lámpara mayor y tú y yo somos la lámpara que va tras Él. Porque ejemplo nos dejó, y desde hoy en adelante tu lámpara tiene que estar prendida. Si a ti te dicen te va a tocar compartir, yo comparto aunque sea 10 minutos. Si algo le agradezco yo al pastor con el que estaba antes, es que un día me dijo te toca compartir, y yo pasé. Si hablé 10 minutos fueron mucho, pero ahí pasé. Y desde ahí yo empecé a agarrar una amistad con porque de la nada decía, órale, vas a predicar. No te decía ni de qué, ni cómo le hagas, ni nada, pero ahí está, predique. Y mire, yo no sé si prediqué bien, si dije que Moisés fue el que hizo el arca, no me acuerdo. Pero ¿sabe qué? Me atreví a hacerlo. Y a partir de ahí, Dios empezó a hacer algo en mí, porque me dispuse. Y luego me decían, vas a compartir en un retiro, y vas a compartir aquí, vas a compartir allá. Y yo decía, pues yo voy en el nombre de Jesús. No sé, pero allá voy y me paro. Y quizás causé vergüenzas, no lo sé, pero mi corazón se determinó a hacerlo, porque yo entendí que yo tenía que hacer la voluntad de Dios. Yo entendí que había algo que Dios iba a hacer en mí y que yo tenía que cumplirlo. Yo pensaba que yo podía hacer, porque a mí ya muchos años atrás, cuando llegué a la iglesia, el apóstol Juan, la primera palabra profética que me dio es que yo era una maestra de la palabra. Desde hace muchos años me dijo. Y yo entendí que yo tenía que empezar a compartir la palabra, y empecé a agarrar el micrófono. Yo temblaba como no tenía idea, y sudaba y sudaba y sudaba, pero yo dije, tengo que hacerlo. Y ¿sabe qué? Hoy le doy gracias a Dios porque puedo hacerlo con nervios, porque le pido a Dios que jamás me quite los nervios de agarrar un micrófono y compartir su palabra, porque el día que se me quiten es porque yo me siento autosuficiente, y jamás quiero sentirme autosuficiente. Quiero tener nervio de predicar con temor y temblor la palabra de Dios. La Biblia habla de que en el libro de Hechos vimos 20, habla acerca de Eutico, y dice que él estaba cuando Pablo les estaba enseñando a todos esos discípulos en el aposento alto, y dice que Eutico estaba ahí. Eutico era un hombre que era discípulo, porque por eso estaba ahí, pero dice que Pablo extendió demasiado el mensaje como lo extiende el pastor. ¿Y sabe qué pasó? Y hasta medianoche, dice, o pasando la medianoche lo extendió. Eutico dice que estaba sentado en una ventana y se quedó dormido y se cayó por la ventana. ¿Sabe qué? Eutico era una lámpara, pero ¿sabe qué? Se le apagó su lamparita y se durmió. No caigamos en que nuestra lámpara se apague y nos quedemos dormidos, porque cuando estamos dormidos, ¿sabe qué? Recibimos la enseñanza, pero aquí se queda, no hay un entendimiento. Y Dios quiere darnos el conocimiento pleno de su palabra, para que entendamos a qué Él nos llamó y a dónde Él nos va a llevar. Pero ¿saben qué? Tenemos que buscarlo todos los días. Tratar de tener la sabiduría, pero también la inteligencia para hacerlo aprendido. Amén. Tú y yo somos lámparas, ¿sí o no? Ponte de pie, quiero que apaguen las luces y todos saquen su celular con su luz prendida, porque esa es la luz que tú hoy le estás diciendo proféticamente a Dios. Yo soy luz, Padre, y desde hoy en adelante mi luz va a brillar cada vez más y no se va a apagar, Señor, y llevaré mi luz donde quiera que yo vaya, porque voy a compartir tu palabra, y se van de mí el miedo y se van de mí la vergüenza. ¿Sabes cómo vas a vencer estos espíritus? Enfrentándolos. Así como hoy pasó Perla y lo enfrentó, ella rompió algo en lo espiritual. Así tú rompe con el miedo y con la vergüenza y atrévete a hacer lo que
nunca has hecho por Dios. Saca tu celular, levántalo en alto, porque tú eres esa luz que resplandece, porque la luz que Jesús puso en ti no se puede esconder, porque tú tienes que ir por todo lugar a donde Dios te envíe a llevar su palabra, a declarar lo que tú has visto y lo que tú has oído de parte de Jesucristo. Que tu luz no se apague, y empieza a decirle a Dios: yo me determino, Señor, a hacer esa luz. Yo determino, Señor, a que esta luz, Padre bendito, resplandezca, porque no me voy a callar, Señor. No voy a callarme lo que tú has puesto en mí, no voy a callar lo que tú depositaste en mí, Señor Jesucristo, porque creo que desde la eternidad y hasta la eternidad, Señor, tú me llamaste para resplandecer. Si había estado apagado, Señor, o medio prendido, Señor, hoy me determino a encender con fuerza, Padre, para servirte con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis fuerzas, porque eres tú mi Dios, mi Rey y mi Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Dale un fuerte aplauso a Jesucristo. Jehová me los bendizca. Todos dejemos la luz encendida, pero quiero hacer algo. Deje encendida su luz, pero escóndala. Escóndala. Mateo 5:16 dice que así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Esconda su luz, que no se vea. Pero cuando la luz viene a alguien, y si alguien tiene el deseo por ir por alguien más, esta luz enciende otra, y esta otra enciende otra, y esa otra va a encender a otra, y ese otro va a encender a otro. Ve por alguien, y ese otro va a encender a otro, y ese otro va a encender a otro, y esa luz va a encender a otro. Pase alguien más, véngase. Y ese otro va a encender a otro, y la luz se está extendiendo. ¿Ves cómo se está extendiendo la luz? Y ese otro va a encender a otro, y ese otro a otro. Vénganse todos. Y ese otro va a encender a otro. Se pueden poner acá. Y ese otro va a encender a otro, y ese otro va a encender a otro, y el otro va a encender al otro. Pero la luz, dice la palabra, que tiene que mantenerse encendida para poder encender a otro. Véngase, pásenla, acá hay más lugar. Pero ve cómo una luz enciende a otro, y a otro, y a otro, y a otro. Y la luz se va extendiendo, porque la luz nunca puede ocultarse debajo de un almud. La luz debe estar arriba para que aluce. Adoremos al Señor por unos minutos más y díganle a Dios: yo soy la luz. Padre, enciende las luces de nuestros corazones, enciende las luces de nuestra vida para poder ser, Señor, en alguien más. La luz de Jesús brilla en todo lugar, no la puedes esconder, no te puedes callar ante tal necesidad. Enciende una luz en la oscuridad. Somos luz.